Gracias, perdón. Secretario, ya quiero preguntar, que los precios del petróleo no son nada halagüeños y bueno, la economía a nivel mundial parece que por tanto, me gustaría saber que si van a seguir recargándose en los contribuyentes para sacar el dinero, no hay nuevos impuestos, no hay incrementos, y recargándose en los contribuyentes para tener el dinero que se requiere para hacer los costos de la federación. Y también hay quejas de algunos empresarios y comerciantes, sobre todo, porque le tienen que pagar los impuestos a Hacienda y tienen que pagar el derecho de piso a la agricultura sanitaria. Mira, ahí estamos trabajando ciertamente para seguir fortaleciendo nuestras finanzas públicas y para buscar que sean más los que contribuyan al gasto público. Revisamos ahorita, tuvimos oportunidad de ver algunas cifras y hemos visto cómo del 2000 para acá el número de contribuyentes se ha venido incrementando de manera muy relevante. A principios de la administración habían 35 millones de contribuyentes en el padrón y este año hay poco más de 60 millones. Eso quiere decir que hay 25 millones de contribuyentes nuevos. Y si nos vamos hacia el 2000, de hecho si nos vamos hacia 1990, el número de contribuyentes era de apenas 9. Hemos multiplicado por 6 el número de contribuyentes, hemos casi duplicado el número de contribuyentes en los últimos 4 años y medio, 5 años. Solamente este año se ha incrementado el padrón en 4.7 millones de contribuyentes, por lo que estamos distribuyendo la obligación constitucional de contribuir al financiamiento del gasto público entre un mayor número de contribuyentes, y eso quiere decir que la carga no recae sobre los mismos, sino que son nuevos aportantes quienes también están acompañando el esfuerzo del gasto público. Y para el país es una fortaleza el que descansemos más en ingresos tributarios, que son ingresos tributarios más constantes, a que descansemos en ingresos que son mucho más volátiles como los del petróleo. Esta es además una característica de prácticamente todos los países del mundo que buscan que sus ingresos descansen en las fuentes tributarias y no en fuentes no renovables o en fuentes que están sujetas a mucha volatilidad. Estamos buscando además que esos recursos, sobre todo el año que entra, tengan un impacto en seguridad y buscaremos que ese acento y que ese reclamo sea atendido y sea reflejado en las prioridades presupuestales que presentemos el año que entra y que sometamos a consideración de esta Cámara. El doble tributo que pagan los reclamos, el doble tributo de los... Justamente en atención a ese planteamiento es que habremos de poner un acento en seguridad para que busquemos fortalecer los recursos públicos que a ese tema se dediquen y que podamos combatir con eficiencia ese fenómeno que lastima a muchos de los ciudadanos hoy. Secretario, el próximo viernes se entrega el paquete económico. Nos gustaría saber exactamente de cuánto va a ser el recorte y si ya se tienen detectados en qué rubros habrá Aún no, lo seguimos trabajando. Hay algunos trazos ya del paquete que se han venido haciendo público porque se han venido legislando y se han venido comprometiendo en el tiempo. Algunas de las características que vamos a buscar cumplir es que los requerimientos financieros del sector público alcancen hacia el final de la administración el 2,5% del PIB. Eso se comprometió desde los criterios de política económica en el 2013, se reiteró como programa de gobierno en el 2014 y serán unos elementos que den anclaje a lo que presentemos en el presupuesto. La evolución de los ingresos con este déficit menor nos da un techo de gasto y ese techo de gasto, habiendo acomodado las presiones, sobre todo de aquellos componentes que crecen más rápido que la recaudación, como el gasto en pensiones, habrá de desdoblarse en los techos que por cada una de las dependencias podamos someter a la consideración del Congreso. Seguimos en el proceso de ajustes, seguimos buscando que el paquete incluya los mejores elementos de información. Todavía la primera semana de septiembre habremos de recibir la última encuesta que levanta el Banco de México con las expectativas de los analistas para que los elementos del marco macro que se desdoblan en estos techos de gasto estén lo más actualizados posibles. Secretario, la deuda pública ha sido un tema que usted ha atendido particularmente por lo que representa para la economía de este país. Nos ha mencionado que este sexenio concluirá con una menor deuda pública. ¿Nos podría explicar en qué porcentaje y cómo se está trabajando en un tema tan importante como es este? Mira, es un tema que depende de la evolución de dos factores. Depende, por un lado, de la evolución puntual del déficit y depende, por otro lado, de la evolución de la economía, de la evolución del Producto Interno Bruto, y la suma de esos dos, de hecho la división entre esos dos, nos da el porcentaje de deuda a PIB.
En el último corte que hicimos semestral, al primer semestre, lo que se aprecia es, por un lado, una mejor evolución de la que se estimaba a principio de año de la economía, y por otro lado, el que hemos tenido algunos recursos extraordinarios que por ley teníamos que destinar a mejorar nuestro balance público. Y adicional a eso, el presupuesto establecía que tendríamos un superávit primario. La combinación de esos tres elementos, de un mejor desempeño en lo económico, de recursos extraordinarios que por ley teníamos que destinar a mejorar el balance, y de una trayectoria de ingreso y gasto que nos llevaría a un superávit primario, permitirá que la deuda que cerró el 2016 en 50.5% del PIB, los requerimientos financieros del sector público, los requerimientos históricos financieros del sector público, se reduzcan entre 49 y 48%. Esto es, no solamente se estabilizará la deuda al porcentaje al PIB, sino que es muy probable que en el 2017 tengamos una caída por primera vez en muchos años en este indicador. La última. Preguntarle, secretario, en estos momentos pues hay una negociación bastante complicada con el Tratado de Libre Comercio, y Guajardo ya mencionaba ayer que es posible que no haya acuerdo. ¿Cómo nuestro país puede enfrentar un escenario así en el que no hay un acuerdo? Mira, yo creo que tenemos que revisar diferentes elementos. Ya lo anticipaba ayer el secretario Guajardo. Primero, reiterar que la conducción de la relación y de la negociación está en manos de mexicanos, de mexicanas experimentados, conocedores, talentosos, y que están sin duda bien preparados para enfrentar el reto de la negociación. Y segundo, como dijo ayer el secretario Guajardo, cuando uno va descomponiendo el comercio en México y va uno viendo al amparo de qué se comercia, encontramos que una parte muy importante del comercio que tenemos, no solamente con Estados Unidos, sino con el mundo, se hace al margen del tratado. Incluso con Estados Unidos, mucho del comercio, como es reportar ayer, se hace al amparo de la Organización Mundial de Comercio y no propiamente del tratado. Y esto es cierto por muchas razones, entre otras, porque muchos de los temas que comerciamos no estaban incluidos en el tratado, notablemente, por ejemplo, todo el comercio que se hace en materia de energéticos. Y por otro lado, la distancia entre el tratado y la OMC en muchos sectores de muchos temas es pequeña, por lo que efectivamente, buscando siempre participar en la negociación con cuidado, de manera constructiva, y buscando los mejores intereses de México, también es cierto, como dijo el secretario Guajardo, que buscaremos una negociación, pero no a toda costa. Buscaremos una negociación que sea conveniente en el marco de un país que tiene una plataforma competitiva y un comercio que pasa mucho por el tratado, pero que también hay mucho que pasa fuera de él. Gracias, con permiso. Gracias. Nada más, si nos puede precisar el impacto que tendrá. Y se recupere muy pronto. Gracias.